Arrancamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches también, por si alguien se conecta desde este lado del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por la Maestría en Psicología del Deporte de la Universidad Abierta Interamericana. Mi nombre es Julia Raimundi, yo soy la directora de la maestría. Me acompaña también María García Arabetti, secretaria técnica de la maestría. Y bueno, y en esta ocasión, en este webinar eh, que titulamos Humanizando a los deportistas, cómo abordar el malestar psicológico, van a presentar, que los tenemos ahí en pantalla juntos, el doctor Juan González Hernández, profesor titular de la Universidad de Granada, España, psicólogo del deporte, con una vasta experiencia de trabajo con deportistas y en clubes deportivos, y la licenciada Sofía Sarries, doctoranda de la Universidad Católica Argentina, y psicoterapeuta, psicóloga del deporte, con experiencia y especialista en terapia cognitivo-conductual. ¿Qué más? Contarles que bueno, esta actividad organizada por la maestría con invitaciones especiales a los alumnos y alumnas de la maestría, que comenzaremos en abril, también abierta a entrenadores, a personas del deporte, a estudiantes de psicología y psicólogos y psicólogas. Así que bueno, me da mucho placer eh, ver muchas caras conocidas, me da mucho placer ver otras caras que no son conocidas, porque eso significa que llegamos y queremos compartir estos espacios con muchas personas. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, agradecer al doctor Juan González, a la licenciada Sofía Sarries por estar acá, y bueno, y pasarles la palabra para que ellos, bueno, compartan lo que saben y lo que nos quieren contar. Y bueno, y después abrir la posibilidad de hacerles preguntas y de compartir con todos ustedes estas temáticas que son de gran relevancia para nuestro ámbito. Muchas gracias y estamos acá. Buenas tardes, buenas noches españolas, buenas tardes argentinas. Les saludamos desde el invierno y casi la Navidad española. Y bueno, la verdad es que es un gusto, pues primero que nos hayáis invitado a participar o que nos hayas invitado a participar a esta avanzadilla de lo que va a ser un poco un camino formativo en psicología del deporte y al mismo tiempo pues poder compartir con gente, entiendo que motivada, entiendo que gente también con ganas de cuestionar, preguntar y al mismo tiempo aportar sobre algo que nos apasiona, que nos ha acompañado a lo largo de toda una trayectoria profesional y personal también, al menos en mi caso. Y en el caso de Sofía, pues está empezando a sentir esas sensaciones y poder también aprovechar un buen rato con ustedes que entiendo que tendrán muchísimas también preguntas y muchas inquietudes, ¿no? El hecho de estar un viernes por la tarde conectados, pues seguramente ya es una señal de ello. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias a la UAI y muchísimas gracias también a todos ustedes por poder querer participar con nosotros, ¿no? El motivo de la charla, del rato que vamos a pasar juntos, es un poco una petición. Vamos a ver si, Julia, creo que no podemos compartir, si podemos compartir nuestra pantalla. A ver, no tienen la opción para compartir, sino ahora les Ya la paso. tenemos. Ya la tenemos, sí. Perfecto.
Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí la tengo. Muy bien. Pues acá. Vale, muy bien. Pues el objetivo y un poco la idea de lo que es nuestra participación y nuestra, bueno, acción a esta actividad es hablar desde el prisma, del plano de la psicología deportiva, en cómo ver el mundo del deporte desde un punto de vista más humano y menos mercantilista, más abogando por los recursos psicológicos que la persona establece para su rendimiento deportivo, que ante cada uno de los procesos que desde el mundo del deporte se imponen, y cuando digo se impone creo que es la palabra exacta, a una persona sin ánimo de tener en cuenta recursos adaptativos desde el punto de vista psicológico y recursos adaptativos desde el punto de vista psicosocial, si cabe, primando principalmente lo físico, primando sobre todo lo técnico-táctico también, para entender que el rendimiento es simplemente la consecución de méritos, de éxitos, pero sin tener en cuenta hasta qué punto esa consecución de méritos y de éxitos genera un desgaste vulnerabilizador desde el punto de vista psicológico en el deportista que hay que cuidar, que hay que tratar y que hay que atender desde las primeras enseñanzas deportivas, ¿no? En este caso, humanizar al deportista viene un poco a conectar con esas ideas y viene un poco a comprender que el malestar psicológico probablemente no viene y no aparece en un momento determinado cuando el deportista ha llegado a un momento de desborde, sino que probablemente es un proceso que se va construyendo en base a la poca adaptación que se tiene, adaptación psicológica que se tiene ante la presión deportiva, ante la construcción de expectativas, ante el esfuerzo casi a veces sobrehumano para alcanzar logros que probablemente el deportista a veces ni siquiera se plantea la utilidad de los mismos y el esfuerzo que descarga ante los mismos, ¿no? Y ese proceso de la humanización es un proceso que nos damos cuenta principalmente cuando se nos evidencian débiles, cuando emergen la exteriorización de la debilidad del deportista. En esto del mundo del deporte parece que nos gusta mucho admirar al héroe, a quien triunfa, pero también incluso admirarlo en su vulnerabilidad, ¿no? Cuando se verbaliza vulnerable, ¿no? Incluso es como un afán de disfrutar, de ver al débil, al fuerte, al héroe vulnerable, para que nosotros también nos sintamos como más humanos en cuanto a esa figura, ¿no? Que al final realmente nos está generalizando, ¿no? Sí, muchas veces los deportistas son los héroes, son nuestros modelos a seguir en el camino, son en muchas ocasiones un elemento incluso de referencia para jóvenes deportistas. Necesitamos comprender cómo los contextos deportivos abordan este proceso de salud mental y cómo aparece ese malestar psicológico en los deportistas. Cómo en muchas ocasiones ese aparente elemento que surge, principalmente cuando ya ha llegado a un desgaste y ese desborde que les decía anteriormente, eh, es el momento en el que el deporte parece que le presta atención al malestar. Y yo creo que es importante, y aquí es donde quisiéramos, Sofía y yo, que empezáramos un diálogo con ustedes, si cabe. Nos gustaría incluso mantener no sé si tienen hasta ganas de discutir de ello, sobre ciertas preguntas que consideramos esenciales para poder entender muchas de esas referencias deportivas que estamos viendo, ¿no? Y que ahora parece que son elementos referentes, ¿no? Ante la salud mental, ¿no?
Entonces, digo, ante la primera pregunta de cómo los contextos deportivos han abordado la salud mental y el sufrimiento psicológico de los deportistas, podemos pensarlo que lo han abordado desde un lugar como de estigma, ¿no? En donde hay varias cosas que o no están bien vistas o no están naturalizadas, y que eso tiene que ver un poco con lo que contaba Juan recién, de llegar o de priorizar el rendimiento por encima de la persona, ¿no? Y la persona con todo lo que conlleva, tanto físicamente como psicológicamente, como también desde el abordaje social. Y un poco a la pregunta de cómo los contextos lo han abordado, hay un artículo que cuenta un poco sobre cuáles son estos estigmas y por qué, cómo entendemos que, que el contexto deportivo de las distintas áreas del deporte haya dejado, no sé si dejado de lado, pero no puesto el foco en lo que es la salud mental de los deportistas, hasta situaciones, digamos, puntuales que conocemos que han sucedido en la pandemia, que han sucedido con deportistas olímpicos como Simone Biles, Michael Phelps, ¿no? Y un poco lo que compartía este artículo es que parte del estigma es la falta de información que hay sobre problemáticas de salud mental en deportistas, ¿no? Falta de cuáles son las problemáticas de salud mental más recurrentes, cómo se abordan, cuáles son, digamos, las primeras alarmas o red flags que podemos observar y evaluar desde los distintos roles que ocupamos cada uno en estas problemáticas en relación a la salud mental que pueden tener o no los deportistas. Otro de los estigmas está asociado a, bueno, a esta, digo, es un contexto de rendimiento donde está muy aparejado a la cultura del éxito y hay muchos, digamos, motivos que están vinculados a darlo todo, ¿no? Y en ese darlo todo, bueno, vamos vulnerabilizando a estas personas. Darlo todo en el rendimiento, darlo todo hacia un fin hasta muchas veces económico y, y se pierde el foco un poco en esto de la persona. Otro estigma es conceptualizar, que para mí esto es una de las cosas que más me interesa, es conceptualizar la salud mental como un todo o nada, ¿no? O estamos hablando de personas sanas o hablamos de personas enfermas, o hablamos de personas sanas o hablamos de personas que están atravesando alguna problemática de salud mental, algún trastorno mental, cuando en realidad no es un todo o nada, sino es un continuo, ¿no? Entonces, si podemos empezar a ver el sufrimiento psicológico como un continuo, eso nos va a permitir poder abordarlo desde líneas de prevención, desde líneas de, digamos, desde primeras intervenciones y no llegar al momento donde hemos leído un montón de bibliografía donde se da este síndrome o del queme del deportista o tenemos un deportista con digamos, con un desajuste psicológico muy alto, con un trastorno de la conducta alimentaria o depresión, digamos, con una obsesión también, con un nivel de no funcionamiento muy grande, ¿no? Y que termina como afectando otras áreas de la vida. Entonces, digo, nos estamos perdiendo de un montón de líneas de intervención o de maneras de intervenir previamente por quizás tener este tipo de conceptualizaciones. Y también esto que decía Juan, ¿no? Digo, otros de los estigmas es, bueno, si soy deportista de alto rendimiento o si me estoy acercando al alto rendimiento, tengo que ser una persona mentalmente fuerte. Y ser una persona mentalmente fuerte muchas veces viene con creencias aparejadas de tengo que tolerar lo que venga, ¿no? Tengo que tolerar un sobreentrenamiento, tengo que tolerar presiones, tengo que tolerar viajes, tengo que tolerar dietas, y en ese tolerar todo lo que se me presente, muchas veces es que perdemos que el deportista o la deportista socialice con su contexto la búsqueda de ayuda, ¿no? El malestar,
el sufrimiento, que ahora vamos a ver un poco de la propuesta de cómo conceptualizamos ese sufrimiento, ¿no? De qué se trata de que un deportista sufra y qué tiene que ver, qué variables psicológicas podemos encontrar en ese sufrimiento. Bueno, los deportistas jóvenes cuando despuntan y cuando tienen y muestran un talento por encima de su generación, probablemente se alejan de su grupo de amistades, Sí. probablemente pasan largas temporadas lejos de su familia, les incluso sometemos a centros de alto rendimiento en los que hay un hipercontrol sobre prácticamente todas las facetas de su vida, de sus comportamientos, de su salud, de su rendimiento físico, de su incluso rendimiento académico. Y hasta qué punto, pues todos esos elementos desarraigados, pues no son parte de ese camino de vulnerabilización y al mismo tiempo de fortalecimiento también, ¿no? Por eso es importante que entendamos, y es una cosa que ya les avanzo, el concepto de sufrimiento, hasta qué punto es un elemento fortalecedor, empoderante, o un elemento que se utiliza en muchos lenguajes del deporte, como veremos más adelante, o el sufrimiento es un concepto vulnerabilizador y debilitante, ¿no? Hasta qué punto estos elementos también forman parte incluso de una casi antropología donde la sociedad, la propia sociedad nos gusta heroizar a las figuras, hacerlas fuertes, pero al mismo tiempo casi vulnerabilizarlas y sentirlas que también son vulnerables como nosotros y al mismo tiempo reconfortar, ¿no? Ese trato de los medios de comunicación en ese sentido puede ser un reflejo también de esos deseos, ¿no? Precisamente como eso, en la segunda pregunta, y de verdad que nos gustaría que cualquiera se sintiera libre de poder soltar su micrófono y poder hacer algún comentario, viene un poco a definir cómo conceptualizamos el sufrimiento psicológico de los deportistas. Y aquí es importante que entremos en que la literatura científica no ha ofrecido ni ofrece una claridad en cuanto a qué significa este sufrimiento psicológico en el deporte. ¿Hasta qué punto ese sufrimiento no es una cuestión que necesita de cierta descripción y que necesita también de comprendamos ciertas preguntas, ¿no? que aquí lanzamos, ¿no? ¿Hasta qué punto ganar en el deporte legitima ganar a toda costa, a costa de cualquier sufrimiento, a costa de cualquier sacrificio, a costa de cualquier proceso que invita y que persigue el desgaste, la exigencia y sobreexigencia sin más? ¿Hasta qué punto el mundo del deporte no invita a forzar cada vez más sin poner a la persona y sus recursos adaptativos, como decía al principio, al servicio de ello, sino simplemente se entiende que el proceso de entrenamiento físico, técnico-táctico, en la pista de tenis, en la cancha de baloncesto, en la pista de hielo, en el campo de fútbol, ya va a dar de por sí recursos psicológicos para adaptarse a ese nivel de exigencia. Incluso hasta qué límite es permitido rendir y entrenar bajo niveles altos de sufrimiento psicológico. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el proceso que encamina a estas respuestas no está lleno de muchos procesos como que les señalamos y que son necesarios de empezar a entrenar psicológicamente desde el primer minuto en el que empezamos a proponer una exigencia deportiva a un deportista? Como les digo, las preguntas están hechas para encontrar respuestas y las preguntas están lanzadas para que cualquiera pudiera aportar y cuestionar, ¿no? Este sentido, ¿no? Porque consideramos en todo momento que en realidad estas respuestas, esta, digamos, manifestación del sufrimiento, no es una consecuencia, sino es una parte de un proceso que hay que lidiar y que hay que entrenar bajo recursos adaptativos y que, por supuesto, hay que plantearlo desde el paradigma del equilibrio y la salud mental por encima
del rendimiento a conseguir, no conseguir cualquier rendimiento a toda costa y luego, si el deportista no es capaz de mantenerlo o es capaz o reacciona de manera negativa o desadaptativa ante este tipo de procesos, pues realmente o suplirlo o castigarle por ello, incluso alejarlo, ¿no?, del mundo del deporte sin más, ¿no?, sin darle más recursos. En otro planteamiento, y como proceso adaptativo que estábamos hablando, el mundo del deporte plantea procesos positivos de esta manifestación de sufrimiento psicológico, como conceptos como el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo, la dureza, la resiliencia, la identidad con la que me construyo como deportista, ser ejemplo, el orgullo de superarse a sí mismo o incluso la imagen visionaria del superviviente, no son elementos también donde construimos una faceta positiva de ese sufrimiento psicológico. ¿Hasta qué punto? Estoy convencido que en este foro hay entrenadoras, entrenadores, padres, madres, no sé hasta qué punto, incluso otras figuras que están alrededor del deportista. No hemos utilizado miles de veces el valor, incluso desde el punto de vista terapéutico, la oportunidad de reconducir una visión, una interpretación de una realidad deportiva que está viviendo un deportista, como aprovecha esta percepción de debilidad o de sufrimiento como un elemento empoderante, ¿no? ¿Hasta qué punto esta función que aporta a una persona llegar al máximo nivel de exigencia, hasta qué punto esa función es positiva y es, en este sentido, adaptativa? Probablemente todos la hemos utilizado y mucha gente la ha incrementado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por último, más preguntas pendientes en cuanto a esta tarea de humanización y poner el paradigma de salud mental por delante de lo que es la exigencia y el deporte sin más. ¿Cómo no aparecen otro tipo de procesos del contexto que permiten incluso, bajo este paradigma de sufrir, liberarse a través de estrategias psicosociales que al mismo tiempo argumentan y valen para llegar a un acomodo, ¿no?, en esta interpretación del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento del doping, comportamientos que permiten la liberación del malestar haciendo trampas, o las apelaciones a la ideología, al patriotismo, a los intereses, al negocio, a la política, al orgullo, a ese marketing incluso, pero también incluso al desarrollo de procesos antivalores, ¿no?, donde hemos a veces hasta incluso construido leyendas deportivas a través de la conducta del malo, ¿no?, del malvado deportista, ¿no?, que se vuelve épico, ¿no? Hasta ese punto, incluso todos estos elementos, ¿cuánto de todo esto es racional o forma parte de un sometimiento social? ¿Hasta qué punto esto no es un sometimiento de la persona al contexto deportivo? Y cuanto más nos acercamos al mundo del alto rendimiento, más deshumanizador está. Incluso dentro del mundo amateur también aparecen, ¿no?, en contextos como el CrossFit, en contextos como el running, elementos muy parecidos a esto, ¿no? Es muy común observar muchos comportamientos de dopaje en el contexto del running y del gimnasio, y también otros elementos, ¿no?, que vienen a señalar, ¿no? Y por último, ¿qué aspectos psicosociales se alteran a través del sufrimiento y hasta qué punto afectan a la salud del deportista? ¿Cuánto de todos estos procesos no son óbice e impulsores de comportamientos evitativos como ludopatía, como problemas del trastorno de la conducta alimentaria, como procesos de dificultad en las relaciones sociales, dificultad para las relaciones sentimentales, incluso en muchas otras facetas, también la dificultad de una estabilidad vital, ¿no? Y
o sea, pensaba en relación a lo que decía Juan, digo, el contexto No, del... Perdón, ¿alguien quería señalar algo? Se escapó un micrófono. Ok. No, ahí creo, no sé si hay preguntas en el chat, pero... no, Julia, fue si sin ti- querer la cuestión Ah, del vale, vale. micrófono. Julia, si hay preguntas en el chat, por favor, nos las transmites Sí. también, ¿vale? Sí, sí, yo les transmito, no hay problema. Aunque sea sin querer que alguien participe más, si no... nada. No, un poco esto que en relación a lo que decía Juan, digo, los contextos de alto rendimiento, o mismo los contextos que se acercan al alto rendimiento, son contextos donde podemos pensar que la persona, ante la cantidad de estresores que tiene, como competencias, clasificaciones, viajes, torneos, ranking, va a estar cerca del malestar psicológico. Digo, eso lo damos por sentado, ¿no? Porque digo, está un poco pensado así el sistema del deporte. Y por eso es tan importante eh, naturalizar el sufrimiento de los deportistas, que no sea algo mal visto o algo que me hace débil, porque ahí es donde podemos intervenir desde todos los puntos, ¿no? Sabemos que hay un deportista que va a estar inmerso o una deportista que va a estar inmerso en ese contexto. Bueno, si conocemos sobre estas problemáticas, si naturalizamos las problemáticas de salud mental, si naturalizamos el sufrimiento psicológico, vamos a conseguir que ese deportista pueda acercarse al pedido de ayuda mucho más temprano, o sea, más tempranamente que si considera que sentirse mal, que tener preocupaciones sobre su cuerpo, sobre su rendimiento, es señal de debilidad, ¿no? Entonces, me parece que eso está, Bueno, en realidad es una señal de debilidad. Lo que ocurre es que es mal visto, ¿no? es un estigma que deberíamos de contemplar como una normalidad, como un hematoma, como un dolor, como una pequeña señal, sintomatología, donde atender, donde aplicar un proceso donde hay que recuperarse, hay que atenderlo y hay que fortalecerlo frente a la siguiente fase del proceso de exigencia psicológica. Lo que ocurre es que si lo En- invisibilizamos y Perdón, además en no le ese damos importancia, sentido sumo la idea de las lesiones también, ¿no? El hecho de no decir lesiones, de ocultarlas, hasta qué claro, punto, o sea, dicen, bueno, cuando ya es tarde, cuando tienen la lesión, dicen, no, en realidad me duele hace 4 semanas, pero bueno, esa cuestión de debilidad, de no decirlo, ¿no? En algún punto. claro, precisamente ahí es que es muy evidente, ¿no? Hasta qué punto un deportista simula, no, o sea, se calla un proceso de lesión por mantenerse jugando o por, a veces incluso por una cuestión más de agradar a un contexto de entrenamiento, ¿no? Pero es que en lo psicológico, si no se visibiliza, probablemente te vulnerabiliza todavía más, porque ya no es solo la lesión y el malestar que te has construido, que ha aparecido en tu proceso psicológico que no te ayuda a adaptarte a los niveles de exigencia, sino la cantidad de sobreesfuerzo que le pongo a ocultar que no aparezca, porque eso es todavía una mayor fuente de vulnerabilidad y de mayor desgaste, ¿no? Entonces, lo que hay que darle es esa normalidad al funcionamiento psicológico y a contemplar desde las puras enseñanzas de los niños y niñas deportistas que el funcionamiento psicológico hay que entrenarlo y hay que contemplarlo como un planteamiento tan al nivel de los criterios físicos, al cuidado de la salud. Y ahí es importante donde los profesionales de la psicología se pueden ubicar y se deben de ubicar, ¿no? La psicología es una ciencia eminentemente vinculada a la salud, aparte de ser una ciencia social, en este caso es un componente que permite la conexión con todos esos procesos que van a ayudar a fortalecerte saludablemente. Y lo que no podemos hacer es atender procesos psicológicos rotos bajo altos niveles de presión
para solucionarlos a corto plazo y además que todos sean efectivos. Es muy difícil poder ser útiles a un contexto deportivo que te demanda la necesidad de trabajar si ese mismo contexto deportivo es la fuente de la dificultad para poder alcanzar éxito en la recuperación. Lo que estamos señalando no es una cuestión que nos estamos inventando, o que es una cuestión que está basada en una interpretación absolutamente subjetiva o personal. Estamos hablando de procesos que vienen absolutamente avalados por la literatura científica y al mismo tiempo son procesos que vienen reflejados en la construcción de alteraciones psicológicas que nos ocurren ya no solo en la vida, sino que principalmente se disparan cuando tenemos una alta orientación hacia el logro. Si algo tiene el deporte es orientarnos al logro y tener que ir siempre alcanzando un hito mayor por superar a alguien, por superarnos a nosotros mismos o incluso por alcanzar el famoso récord que todo el mundo señala que hay que alcanzar después de conseguir el éxito determinado, ¿no? Estos dos sistemas de creencias ayudan mucho a describir con cualquier persona deportista, pero no lo podemos llevar a cualquier ámbito del logro, cómo funciona nuestra mente cuando busca el logro, ¿no? Ese sistema de creencias en el que falsamente construimos un nirvana en el que vamos a estar mejor cuando lleguemos a un nivel, ¿no? Cuando lleguemos al éxito, a un famoso éxito. Otras personas, en otros contextos se habla de la excelencia o de tus sueños, ¿no? No podemos caer en estos falsos caminos de llegar a estar en un estado mejor, como si fuera, no sé, una reencarnación o un llegado a un mundo, porque probablemente cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta de que el nirvana estaría un poquito más arriba o probablemente tendríamos que hacer el doble de esfuerzo para llegar a un nivel superior, ¿no? Y en otros parámetros, pues también se puede argumentar otro tipo de sistemas de creencias en el que, como bien señala ahí, podemos desigualar lo bueno y lo mejor, ¿no? Cuando alcanzas lo bueno, pues siempre hay algo mejor que lo bueno y cuando consigues algo que es mejor, seguramente siempre habrá algo más bueno que lo mejor que tú aspiras, ¿no? Y al final construimos sistemas en los cuales nos evidenciamos que debemos de estar muy fuertes, nos evidenciamos que tenemos que ser muy sólidos y donde probablemente no podemos fallar, nos podemos evidenciarnos fuertes, o sea, nos podemos evidenciarnos débiles y ese sobreesfuerzo por evitar que se nos vean débiles es todavía más desgastante, ¿no? Este modelo de sufrimiento psicológico es un modelo en el que estamos trabajando a través de nuestros estudios y permite, sobre todo, concretizar elementos que la literatura científica ha conectado con el fenómeno del sufrimiento psicológico. Si se dan cuenta, hay una constelación de variables que están más vinculadas a lo positivo, adaptativo, y otras que están más vinculadas a lo negativo, desadaptativo, ¿no? Pero incluso se pueden agrupar en grupos de variables que están vinculadas también a estos patrones, ¿no? La presión deportiva, la autoconciencia, los aspectos sociales, extradeportivos, el malestar o la resiliencia. Y un poco darle un sentido a este sufrimiento psicológico, entendiéndolo como un proceso que es natural, que es necesario, por el que hay que pasar, pero que hay que estar preparado para afrontarlo y ahí es donde entra la virtud del entrenamiento psicológico ante las creencias rígidas, por ejemplo, del perfeccionismo, ante los argumentos que nos aporta la motivación hacia diferentes elementos que permiten regular el esfuerzo y que es importante que los podamos entender, ¿no? A modo de ejemplos de grandes deportistas que han señalado uno y otro, pues podríamos encontrar verbalizaciones públicas de nuestros héroes
de estos ejemplos, ¿no? De estos modelos, tanto positivos, pero también negativos. Cómo estos procesos, pues al mismo tiempo han sido la fuente de las mayores satisfacciones por haber sido exitosos y simular o enmascarar bajo el éxito todo ese proceso de sufrimiento y de desgaste, pero al mismo tiempo también han podido ser los elementos que más nos han hundido y que han podido llevarnos a la retirada incluso deportiva, entendiendo que huir de eso, liberarnos de eso, es una ganancia, ¿no? Y incluso un camino de liberación. Vamos a ver si funciona la... aquí, vamos a poner el vídeo. Y queríamos Kevin comentar esto Anderson con was ustedes. still in the midst of recovering from the return of serve as Rafa knocked the volley into the open court. Uh-oh. See that shows. No doubt. It knows all too well why everybody is laughing, completely obsessive about his water bottles. You had a bit of fun, particularly at the end of the match. We saw one of your water bottles fall over. We know how fastidious you are about the labels facing the right way, but it didn't bother you too much. A nice smile on your face when you asked the ball boy to fix the water bottle up. No, I didn't ask. Seriously, it's not bothering me, no. It's just kind of very stupid things that you do after a lot of years competing. En Avis ofrecemos reservas. Bueno, este comportamiento de Rafa, bueno, puede caer dentro de la superstición, pero probablemente podríamos ver ahí incluso muchos procesos en los que ha llegado a bloquearse, incluso a no ser capaz de hacer un saque bueno, pues por este tipo de caminos, ¿no? En este proceso podremos entender hasta qué punto esos rasgos humanos, esos rasgos en los cuales podemos identificar a las personas, nos llevan hacia caminos en los que nuestras respuestas más de vulnerabilidad pues se manejan entre esa orientación hacia el éxito deportivo, pero también entre esa orientación en la que hay que plantearlo dentro de un criterio saludable, ¿no? Porque si no van a aparecer pues, esas respuestas neuróticas, ansiosas, de disgusto, de angustia, que van a llevar al miedo al fallo, que van a llevar al bloqueo, incluso probablemente a la incomprensión, ¿no? de esa competitividad que incluso te va a llevar a describirte como una persona que trabaja mucho, pero que no es capaz de hacer frente a un reto precisamente por no ser capaz de manejarse en estas situaciones, ¿no? Juan, Sí, perdón, una cuestión. Algunos no pudieron ver el video, ¿lo podrás volver a compartir que hubo como un problema? Sí. Si os parece, vamos a terminar un momento porque Dale. queremos terminar y lo compartimos, ¿vale? Sí, un poco, nada, la invitación de esta charla es invitarnos a cuestionarnos qué conductas hemos naturalizado en los contextos deportivos, ¿no? Qué conductas hemos naturalizado en pos de ser fuertes o de tolerar, hemos naturalizado para nuestros deportistas, mismos siendo deportistas. Y los invito, si quieren, a poner en el chat, ¿no? Digo, hemos naturalizado conductas como dietas súper estrictas, ¿no? En el nombre del deporte. Hemos naturalizado dopaje, ¿no? ¿Qué conductas ustedes consideran que se han naturalizado o que naturalizamos hoy en día en el deporte que quizás si las viéramos desde otro contexto, diríamos,
uy, acá hay una problemática de salud mental, acá hay desadaptación, acá hay muchísimo sufrimiento, acá hay rigidez psicológica. Y sin embargo, en el deporte están naturalizadas, ¿no? Entonces, los invito a ponerlo en el chat o a abrir micrófono. Bueno, la agresividad también a veces. Una- Por ejemplo, esto que se instaló de decir, todo sueño es posible si trabajas duro en la vida. Entonces uno se imagina que yendo al club del barrio a jugar básquet, voy a ser Ginóbili. Esto que suena hermoso se termina transformando en un problema cuando lamentablemente no tengo el físico, no tengo la cabeza, no tengo el corazón, no tengo de Ginóbili y llego hasta donde llego. Entonces, por no ser Ginóbili, yo siento que fracasé en el básquet. Esto está instalado, Claro. creo que por una cultura americana del do it yourself y qué sé yo, pero esto termina siendo un problema, porque no todo sueño es realizable. Digamos, la falsa configuración de tu expectativa, la mala configuración de tu expectativa, es lo que después nos va a traer un problema. Lo mismo que aquellos que el sueño es nadar, está bien, pero nuestro trabajo va a ser instalar lo que hablaban hace un rato del sufrimiento. Ojo que para nadar, si vos querés competir, vas a tener que sufrir en esto y esto. También la mala configuración de la expectativa termina siendo un problema, ¿no? En el deportista. Me parece que esto está instalado y está mal instalado. Totalmente. La pregunta, a ver, yo no sé hasta qué punto es un no sé si me iría a posicionarlo en América nada más, ¿no? Yo creo que es una cuestión del negocio, del deporte, más una cuestión a lo mejor más de una visión, ¿no? De América. Yo creo que es una cuestión más de hasta qué punto tampoco tenemos esa capacidad de ofrecer buenas herramientas y útiles a las personas en pos de entender hasta qué punto psicológicamente no es proponer el mejor futuro posible para ti, porque probablemente el mejor futuro posible para ti no es el de Ginóbili, es el que tú seas capaz de hacer, ¿no? O sea, este ejemplo de gente pobre o de deportistas que vienen de la pobreza y que llegan al alto rendimiento, pues no sé hasta qué punto es extrapolable a todas las personas. O incluso no sé hasta qué punto esos procesos no son tan fáciles de explicar porque tienen que ver mucho con el talento, tienen que ver mucho con la oportunidad, con incluso un factor de capacidad y por supuesto un factor también de tener la suerte de que alguien apueste por ti o que no te encuentres con alguien que te destroce por el camino, ¿no? O sea, es que es como hacer el camino tan sumamente fácil desde donde estás hasta donde tienes que llegar, que al mismo tiempo imponerlo como es tan posible como soñarlo y ya está, pues es bastante facilón esa explicación, pero para mí eso es como el reduccionismo absurdo que destruye la mente, ¿no? Destruye la incapacidad de poder argumentar positivamente una construcción positivista de tu fortaleza mental, ¿no? Y todo lo que no sea eso es destruir tu fortaleza mental. Entonces, lo que estamos contemplando aquí es que si queremos construir mentes con verdadera potencialidad, hay que construir esos recursos psicológicos desde las primeras enseñanzas con referentes lo más cercano posible para la siguiente liana en la que tienes que agarrarte para seguir tu camino. De la siguiente escalón que tienes que pisar para seguir subiendo tu escalera. Pero no el máximo escalón, que eso lo podemos tener en mente, pero lo que tenemos que tener claro es hasta qué punto estamos preparados para el próximo, no para el último, ¿no? Gracias. Bueno. Precisamente por eso, y en esta última imagen que queríamos compartir con ustedes, lo que queremos tener en cuenta es que
no es una cuestión hasta cierto punto de que cuando hay rendimiento ya no hay problema con la salud, o que cuando hay un problema con la salud ya no hay rendimiento, ¿no? Todo lo contrario, en muchas ocasiones cuando deportistas de altísimo rendimiento, bueno, estamos hablando de figuras muy conocidas, Simone Biles, Michael Phelps, Andrés Iniesta, deportistas que todos podemos, bueno, ¿qué les voy a hablar de Diego Armando Maradona, ¿no? Pues que el rendimiento puede ser multifacético y puede estar ahí, pero no significa que haya una salud, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro hasta qué punto el rendimiento está ahí y se consigue, pero a costa de cuánto y de qué, ¿no? Y tampoco es una cuestión de decir, es que si estás apostando por tu salud, no estás apostando por tu rendimiento. Todo lo contrario. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Sofía y probablemente desde el punto de vista de una ciencia psicológica partiendo desde la salud, si tú planteas un camino de equilibrio adaptativo, saludable, positivista, tú vas a estar más preparado para el rendimiento, el máximo rendimiento en todas tus etapas deportivas. Pero esto probablemente va en contra de esos ritmos en los que a veces queremos imponer a jóvenes deportistas que sean las futuras promesas, talentos que hay que sacar por miles de motivos que hay que forzar y por elementos que probablemente no tienen nada que ver con la salud ni con los deseos incluso de esa persona y van en contra incluso de sus propias condiciones, ¿no? Y con esto queríamos, ahora dejamos Quizás no habría que usar la palabra salud, quizás no habría que usar la palabra salud, sino herramientas físicas, mejorar las cuestiones físicas para un mejor rendimiento. Yo no sé si son saludables o no, porque hay cosas en los deportes que no son saludables. Bueno, ¿Qué sé Fabián, yo? Hay yo creo cuestiones en que el fisicoculturismo o en otros deportes que no son para nada saludables. Son a favor del rendimiento del deportista. Me parece, no siempre son saludables. Yo estoy de acuerdo con lo yo personalmente creo que todo parte a veces del estigma que tiene la palabra psicología en la sociedad. Entonces yo desde mi punto de vista considero que no tiene por qué ser algo, o sea, físico, ¿eh? Es cuestión a entrenamiento psicológico, o atención psicológica o fortalecimiento psicológico. Es que en realidad estos elementos, todos vinculados hacia el trauma o hacia la vulnerabilidad o el malestar o la enfermedad, son todos lecturas a posteriori partiendo de la enfermedad, no partiendo de la potenciabilidad que genera la necesidad de trabajar o la oportunidad de trabajar psicológicamente con una persona, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que ser capaces de leerlos también, pero entenderlos desde que el mundo del deporte debe de fomentar esto para que por sí mismo esas entrenadoras, esos entrenadores, todas esas personas que rodean al deportista entiendan que esos deportistas más fuertes o más saludables, entendiéndolos que una mayor fortaleza psicológica, igual que una mayor fortaleza física, te da un mayor equilibrio de salud para la exigencia física. La salud es el equilibrio, no es un elemento que hay que alcanzar sin más, ¿no? Probablemente ese equilibrio entre mente-cuerpo y los contextos sociales que nos rodean es el concepto completo de salud. De hecho, la OMS nos lo define así, ¿no? Ese equilibrio mente-cuerpo y capacidad de relacionarme socialmente positivamente con lo que me rodea, ¿no? No el concepto biomédico de enfermedad, que contrapone a la enfermedad. Está bien. Gracias. Nada, a ti. Había otros comentarios también en el chat sobre situaciones como decían la sobreexposición de los cuerpos femeninos, el sobreesfuerzo en los entrenamientos para conseguir un mejor rendimiento a costa de la salud, esto de desestimar el dolor físico. Bueno, la estigmatización de la mujer
en la incorporación al deporte de alto rendimiento. Ya de por sí eso es casi un techo de cristal, ¿no? De momento parece como que sí, pero ahí sigue y no se apuesta, y hasta que no se fuerce en algunos procesos va a ser todavía más complicado, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Por eso digo, son muchas las conductas que se naturalizan en el contexto del deporte, y creo que nuestra posición como psicólogos y psicólogas del deporte, o mismo como psicólogos y psicólogas, es darle un lugar a ese deportista para que eso que quizás el contexto considera que es natural, digamos, validar que eso puede generar malestar, validar que eso puede generar sufrimiento, vulnerabilidad, y desde ahí construir. Si no, quizás muchas veces nos vamos a cómo potenciar los recursos, cuando en realidad nos estamos olvidando de validar el malestar que ya tiene esa persona, o el sufrimiento que tiene esa persona, o lo que le está pasando a esa persona en ese contexto, que como todos sabemos los que estamos acá, es un contexto desafiante. Entonces, quizás un poco la propuesta o lo que nos podemos cuestionar es, bueno, antes de ir en pos de mejorar los recursos, ¿cómo me conecto con esta persona? ¿No? ¿Me conecto directamente desde el rendimiento o me conecto desde cómo la está pasando, desde el malestar, desde naturalizar cosas, ¿no? Desde decir, che, pará, ¿no? Como nos pusimos a pensar esto, ciertas conductas que sabemos que en el largo plazo generan consecuencias, ¿no? En el bienestar de esa persona. Acá yo vi un comentario que lo quería leer, que decía: se naturalizan los niños y niñas y jóvenes que tengan que sacrificar cumpleaños, juntadas con amigos, con familia y actividades importantes para su edad en pos del rendimiento deportivo, ¿no? Bueno, digo, en cuanto a esto con niños, niñas y jóvenes, en estas edades de construcción de identidad, bueno, ¿qué identidad estamos promoviendo? ¿Qué rol vamos a cumplir nosotros también ahí, ¿no? Además, Lo que pasa es que a mí me parece que en la adolescencia temprana o en la infancia, me parece que hay que ver si el deporte está conectado con el deseo de la persona o con el deseo de los padres de la persona. Entonces, porque si no está conectado con el deseo de la persona, el deporte va a ser imposible avanzar. Digamos. Si es solamente el mandato de los padres que manda al nene a tenis ¿viste? Y trabajamos con... No, hay que ver dónde está conectado el deseo ahí. Y otra cosa que se me ocurrió es que si nosotros ponemos el sufrimiento del deportista enseguida sobre la mesa, la relación transferencial con el paciente va a ser inmediata, porque va a decir, este tipo entiende lo que me está pasando. Al fin alguien que entiende lo que me está pasando, que no la paso tan bien como en las revistas, corriendo 21 kilómetros. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, Fabián, te hago una pregunta directamente. Si los objetivos que tú pretendes conseguir en tu futuro inmediato profesional, de aquí a 6 meses, los decido yo por ti, sin contar contigo, ¿qué grado de implicación, sin contar contigo además? O sea, es que no te voy a preguntar ni siquiera lo que te interesa, sino en base a tus talentos y a tus condiciones que yo estoy observando, yo voy a considerar y a decidir por ti lo que te interesa, ¿no? ¿Qué grado de conexión motivacional crees que vas a tener? Y me parece que menos que 0, porque yo no voy a permitir que otra persona me diga lo que tengo que hacer, ¿me entendés? O sea, es humano. Claro. Entonces, ¿qué grado de identificación vas a tener y de esfuerzo y de implicación vas a tener para poder luchar por ellos? 0. Y ahora te hago otra pregunta. Si fueras un niño de 8, 7, 9, 6 años, 10, me da igual, incluso más adolescentes, ¿no? Que estoy construyendo mi identidad deportiva de soy y valgo porque soy bueno y gano. O no soy y no valgo porque no soy bueno y esto no es para mí y por lo tanto no valgo un pepino. Pues ¿qué identidad voy a tener de identificarme como ser humano si solo estoy identificado como deportista y además no he tenido oportunidades
Compartir espacios con amistades fuera del contexto del deporte. Las relaciones emocionales, incluso de apego, positivas y negativas, que haya podido tener con mis padres, igual están vinculadas alrededor del deporte. Probablemente las figuras que me están impactando en mis contextos no escolares están vinculadas al contexto del deporte. Sí, Entonces, si mi identidad está tan condicionada, y digo un condicionamiento puro y duro, como sí, sí. cual Pavlov con su perrito, está construida a través de eso, qué capacidad manipulativa vamos a tener y esas personas qué grado de implicación psicológica van a tener, de sano, de útil y de construcción psicológica van a generar si van a ciegas por el mundo. Claro. Es peligrosísimo, ¿no? Entonces, pero esto, sin embargo, se hace con niños en contextos deportivos, además para sociedades en las que hemos construido sociedades que sobreprotegen a niños en otras facetas. Sin embargo, en estas nos da igual. Claro. Tal cual. Entonces, bueno, mira, si con adultos, el adulto, pero claro, el adulto ya ha llegado bajo esos parámetros, a veces hasta incluso ser profesional, casi sin que le guste el deporte que está practicando. Sí. Solo porque no ha sabido hacer otra cosa en la vida. No ha tenido estudios, no ha tenido otros vínculos para poder tener más alternativas en la vida que eso. Y creyéndole o creándole falsos mundos extraordinarios detrás del deporte, donde muchos ni ellos saben qué hacer con su dinero, o ni siquiera el dinero que tienen, y miles de otras cosas más, ¿no? Sí. Es poner un poco en este criterio que desde la utilidad del trabajo psicológico podemos construir mentes mucho más fuertes. Podemos generar muchos procesos. Podríamos modificar el concepto salud, Fabián, te lo compro, pero probablemente equilibrados para estar muy preparados ante eso. En muchas ocasiones el contexto del deporte es el mismo, es el primero que no quiere mentes que regulan, que reflexionan y que contraargumentan. Solo quieren personas que aceptan caminos de Que esfuerzo. acaten y ejecuten, que acaten y ejecuten. Bueno, Sí. Perdón, por eso me parece que el trabajo es doble, porque por un lado es validar y aceptar y reconocer y hacer deportistas un poco más fortalecidos, pero a la vez trabajar con las instituciones y los contextos deportivos. El Totalmente. problema, creo yo, es que muchas veces cuando los profesionales de la salud mental caemos en una institución deportiva, somos los únicos defensores de este tema y entonces enfrentamos a una institución que nos viene encima. Entonces es muy difícil también generar prácticas más sanas y discursos más sanos desde una persona, a lo sumo dos o tres que trabajan en instituciones deportivas. claro. Bueno, pero precisamente por eso, Julián, ¿no? Era Julián. Precisamente por eso, Julián, pensamos mucho cómo funciona el sistema médico. El sistema médico está no para promover la salud, sino para atender la enfermedad. Y precisamente es nuestra demanda, nuestra capacidad de responder es ante eso. Nosotros atendemos principalmente la enfermedad. Y eso también nos tiene que dar incluso oportunidades para, a mi juicio, para aprender a dónde atender probablemente cuando el deportista nos llega. Si tenemos la oportunidad de trabajar con gente joven, hay que ir a trabajar procesos psicológicos básicos construidos desde un planteamiento de fortalecimiento psicológico. Pero cuando ya nos llega el deportista herido, dolido, hundido y casi podrido, pues probablemente aparece lo que decía Fabián, una persona que te reconoce y que te reencuentra con tu humanidad y al mismo tiempo probablemente nos da la oportunidad de, cual hormiguitas, empezar a tocar desde dentro el contexto para cambiarlo. Una cosa antes de que nos corte, que es muy interesante también es ver hasta qué punto el factor psicológico de las propias personas que entrenan no está condicionando también esos factores, ¿no? Porque entrenadores, entrenadoras están sometidos a
primero, a trabajar mucho, probablemente cobrar poco, altísimas presiones y poco reconocimiento, y si ya entran en contextos donde los padres también meten su capacidad crítica, pues es absolutamente injusto y eso no está pagado por nada del mundo, ¿no? Pero son seres humanos que también tienen desequilibrios. Y No, y probablemente, encima los deportistas aprenden por modelaje sobre esas conductas que traen y sobre esas modas de manejarse de los entrenadores y de los personales dentro de las instituciones. probablemente entrenadores perfeccionistas o que buscan la perfección provocan respuestas perfeccionistas y que desajustan a la persona que, como decíamos antes, pues no conecta con el logro que le están imponiendo, ¿no? Pero es que son como imposiciones, yo te impongo, y yo, como tú me impones a mí, yo te impongo al otro y el otro impone al otro y al final todo el mundo está obligado. Y estamos hablando de sociedades que positivizan el deporte hasta el punto de minusvalorar conceptos que probablemente en otro contexto, como decía Sofía antes, son criterios de abuso infantil. Es que es verdad. Entonces, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser coherentes. Cuando Simon Biles verbaliza lo que verbaliza y cuándo lo verbaliza, y en el momento concreto de los Juegos Olímpicos, es porque dijo, ¿quién mejor que yo y qué mejor altavoz para decir que había un tipo y que toda la Federación Americana llevaba 15 años o 20 años tapando que estaban violando niñas y que algunas incluso se habían suicidado? Pues hombre, bendita sea, y ojalá la gente tuviera un poco más de atrevimiento desde dentro. Pero el deportista está completamente alienado en este contexto. Y como tal, Alienado en este contexto por ser mentalmente fuerte, claro, ¿no? Digo, estas creencias que finalmente perpetúan lo disfuncional muchas veces que es el contexto deportivo. El me la tengo que bancar. entonces precisamente hay que, primero, señalar que el contexto deportivo es un contexto de exigencia, es un contexto de dureza, es un contexto de incomprensión y como tal, la labor de la persona profesional de la psicología es hiper necesaria desde el primer minuto, pero es que además es hiper necesaria para estar al lado de estos deportistas, ojo, no para ser mejores deportistas y que ganen los trofeos que ganen, lo siento, pero nunca verán una foto mía al lado de un deportista, porque no, realmente nuestra labor está en generar oportunidades para trabajar con esas personas que probablemente tengan mayores recursos para manejarse en ese contexto que o han elegido o ya no tienen escapatoria, y probablemente nosotros como profesionales de la salud mental debemos de saber manejarnos muy bien en esos patrones. Entonces, esa es un poco la utilidad, esa es la utilidad de formarse en psicología del deporte desde un punto de vista serio, no desde un punto de vista de alienarse con el mercado, e incluso a veces casi siendo a veces cómplice de esas figuras que casi explotan más que promueven. Y, por supuesto, estando siempre al lado de la esencia, de la utilidad de la psicología, no estar al servicio del marketing y de otras cuestiones, ¿no? Como han estado, por ejemplo, médicos al lado del dopaje, ¿no? Que eso sí que me parece ya un poco más, eh, bueno, delicado y rastrero incluso, podría decir. Sí, sí, sí. Digo, bueno, ahora Juli, no sé, y Mari seguro van a decir unas palabras, pero creo que nuestra profesión en sí es compleja en cualquier área que la desarrollemos y creo que en esa complejidad está lo interesante y todo lo que podemos sumar y me parece que estas oportunidades de formación nos dan esto, ¿no? Bueno, recién Julián decía cómo hacemos desde el lugar del club. Quizás, bueno, hablamos un poco de lo individual, ¿cómo hacemos desde el lugar del club? Sí, bueno, es un temón, ¿no? No es un ABC y me parece que ahí rodearnos, formarnos con gente que tiene
bastante experiencia donde podamos ir viendo distintas estrategias, porque realmente requiere de muchas estrategias, no hay una que funcione, sino como ir armando artesanalmente, creo que ahí es donde podemos generar un impacto, ¿no? En esto que vos decías, Julián. Y creo que ahí la formación me parece que es un aliado en nuestro trabajo y en nuestro crecimiento profesional. Por ejemplo, en psicología se habla mucho del liderazgo transformacional, ¿no? Entonces, el entrenador que transforma al deportista, pero precisamente que lo transforma para construir una mejor versión del deportista. Pues hay muchísimas estrategias para construir transformacionalmente procesos de entrenamiento que sirvan para fortalecer psicológicamente al deportista. Y aún así, nuestros rasgos, nuestras características están ahí. Y dentro de esos procesos de transformación a través de la exigencia y el entrenamiento deportivo, ir creciendo para ser dueños de nuestras propias exigencias, de nuestros propios convencimientos que estarán vinculados a esas exigencias, de nuestras propias capacidades que estarán vinculados a las dos cosas y al mismo tiempo de las fortalezas que vamos a poder llevar a cabo junto a nuestros otros talentos vinculados al deporte, ¿no? Y ahí es donde probablemente seríamos más útiles a los centros deportivos, porque si entramos en un centro deportivo prometiendo que vamos a salvar al equipo porque está en descenso, que vamos a levantar al tenista porque no mete bola en la otra pista, o porque van a alcanzar el éxito porque han contratado al psicólogo o a la psicóloga X, probablemente es nuestros primeros pasos para nuestro propio fracaso profesional, ¿no? Y además Julio. ese discurso hace perpetuar todavía más esto que estamos. Todavía. Y es nuestra propia trampa, a mi juicio, ¿no? Por eso, a veces es mejor trabajar poco, bien, útil, y cuando empiezas a conectar con que las personas tocan estos procesos que al final son los que nos hacen tocar el suelo cuando realmente estamos fatal, no esos de imaginación falsa de llegarás a conseguir X, ¿no? El nuevo Messi, ¿no? El nuevo Ginóbili, ¿no? El nuevo Rafa, ¿no? Bueno, pues yo personalmente, al menos a mi juicio profesional y la infinidad de evidencia científica que se va revisando y se va actualizando, cada vez refuerza menos esa utilidad hacia el éxito del profesional de la psicología. Yo creo que los que han llegado a determinadas metas son tipos felices, porque a un Moisés se lo ve feliz, a un Rafa se lo ve feliz, a los grandes deportistas se lo ven feliz, pero no por los trofeos que tienen en el living, que los muestran no sé, no con orgullo ni con soberbia, los muestran como vos mostrás el jarrón de un living, no les dan, porque entienden que el disfrute del deporte, la ganancia del deporte está en el proceso del progreso de uno mismo, no en la zanahoria que después levantás cuando ganás el campeonato. Eso dura nada, dura un par de días. Yo creo que esos tipos entienden bien que el objetivo no es levantar la copa, el objetivo es ser mejores todo lo mejor que puedan cada día, ¿no? Me parece que ahí está el secreto. ¿Tú crees? Hay una serie muy interesante en Netflix de la depresión, Sí. una vez que los tipos han llegado a ser los número uno del mundo, sobre todo en deportes no sponsoreados, ¿viste? En el amateurismo. Claro, pero fíjate, dices una cosa del tema de la felicidad y tal. Yo no me aventuraría tanto a decir eso, porque en realidad tenemos una visión muy corta solo de lo que vemos de los deportistas. Yo no me aventuraría hasta qué punto vincular esa felicidad a porque lo han conseguido o porque tal. Fíjate, el caso de Rafa Nadal es un tipo de 38 años que va a terminar cojo de por vida. Sí. Y probablemente otros 60 años de vida le pueden quedar, ¿no? Pues yo no sé hasta qué punto las lesiones, hasta qué punto
los dolores con los que ha sufrido y ha llegado, la superación incluso que ha tenido y todo lo que, pues bueno, podemos considerar que por tener 23 Grand Slam, pues ha valido la pena. Pero te voy a poner otro nombre en la mano, ¿no? Pete Sampras, ¿tú crees que de las personas que estamos conectadas aquí, todo el mundo sabe quién es? Entonces, claro, de aquí a 15, 20 años, en la sociedad española, igual Rafa Nadal es alguien que jugó al tenis. Entonces, yo creo que hay que pisar la tierra en muchas cosas y hay que darnos sentido hasta qué punto, porque alguien consiga 23 Grand Slams y una vitrina llena de méritos, pues vale la pena quedarse cojo de por vida. Esto es, de verdad, a veces creo que tenemos que ser bastante realistas con esto, ¿no? Y probablemente cuando tenemos al deportista delante quejándose de es que mi tío, es que mi cojera, es que me tengo que volver a infiltrar, es que tengo que volver a ir al Grand Slam tal, a lo mejor no te parece tan feliz, ¿eh? Y todos esos elementos también hay que contemplarlos porque yo creo que forman parte también de una realidad que no se cuenta. Y el camino psicológico no se refleja, creo yo, en ese éxito, sino en todas aquellas habilidades adaptativas que tiene la persona para seguir o para decidir hasta cuándo quieres llegar. Ok. O sea, requiere mucha reflexión más allá de esto, ¿no? Pero entendiéndote lo que dices, entendiéndote lo que señalas, yo estoy fijándome, yo siempre estoy pensando, aparte de que pongamos deportistas muy famosos aquí, estoy pensando en cantidad de deportistas que nunca vamos a conocer y que nunca van a llegar y que son gente con talentos extraordinarios que han hundido sus vidas por hipotecar su identidad a ser alguien que nunca llegarían a ser. Entonces, a mí me preocupan más esos, ¿no? O sea, yo realmente que Rafa pues se haya decidido eso y haya llegado a donde está, pues probablemente tendrá grandísimos recursos para afrontar esto para el resto de su vida. Pero otras personas no lo han tenido, nunca lo tendrán y probablemente muchos han perdido en el camino, ¿no? O sea, la psicología trabaja mucho más con eso que con los grandes talentos. Claro. Juli, Mary. No sé si... Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Aprovechen, no será la última oportunidad que tendremos a Juan y a Sofi hablando de estos temas, porque bueno, justamente la asignatura que se da en el segundo cuatrimestre de la maestría está organizada por ellos y tendrá muchos de estos temas más profundizados. Pero bueno, creo que estos espacios de compartir, de discutir, bueno, de mostrar evidencia, de pensar posibles intervenciones, ¿no? Creo que al final, bueno, nuestro papel como psicólogos y psicólogas en la discusión, me alegra mucho que haya entrenadores, que haya personas, digo, que no solo se discuta entre psicólogos, porque al final nosotros trabajamos en conjunto con las instituciones, con las personas que constantemente hacen al ámbito del deporte. Así que bueno, celebro, agradezco de nuevo, bueno, esta posibilidad, el hecho de, acá son las 11 de la noche, no lo quiero decir, pero bueno, agradecer esta posibilidad, esta incorporación de grandes y lindos profesionales que eso, nos invitan a pensar y a poner sobre la mesa y en agenda estas temáticas tan importantes. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por haber estado acá, agradecer a Mary también por toda la coordinación del webinar. Y bueno, no sé si quieren agregar algunas palabras más, Juan, Sofi, Mary o alguien del público. Gracias, Juli. No, la verdad que un placer escucharlos como siempre y un súper intercambio que en función de esto, ¿no? ¿Qué es salud, qué es bienestar, hasta qué punto el rendimiento, como que en estos ejemplos finales que siempre encontramos un montón de estos ejemplos de deportistas que al final, no sé, que no pueden caminar, que tienen un montón de dolencias,
y hasta qué punto eso es beneficioso o es bienestar, ¿no? O esa cuestión que mencionaba Fabián de la felicidad. Bueno, ¿hasta qué punto, no? Entonces, creo que podemos aportar en eso y es importante que nos metamos en esas cuestiones como para poder hacer una discusión entre todos y creo que lo fundamental es construir, ¿no? Construir de acá para que entre todos podamos aportar. Así que, bueno, nada, un placer y gracias a todos por la participación. Gracias. Bueno, Gracias. cerramos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en los próximos eventos y nos vemos con los alumnos de la maestría en marzo, abril, ya no me acuerdo. Bueno, chao, gente. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias.